Santiago. Muchas gracias, pastor. Muy buenos días, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios, una vez más, que es por su misericordia estemos un domingo más para alabarle, para seguir adorándole como Él se merece, ¿no? Él es nuestro creador, nosotros somos sus hijos, su hechura suya, somos su obra perfecta y por lo tanto tenemos que seguir adorando y alabando al Señor. Así que vamos a empezar a estudiar la palabra de Dios en esta mañana, un mensaje muy, muy importante para nuestras vidas. Sin embargo, vamos a orar para pedir que bendiga este tiempo también. Inclinemos nuestros rostros. Amado Dios, te damos las gracias en esta mañana por permitirnos, Señor, adorarte y glorificarte, Señor, con nuestro espíritu, con nuestra alma, Señor, de todo corazón. Tú eres el creador, el dador de nuestra vida. Tú eres el que sustenta nuestra vida día a día. Y como creador, Señor, y como somos instrumentos para ti, somos hechura especial de tu creación. Y gracias, Padre, por escogernos, por seleccionarnos, por elegirnos. Aquí está abierto nuestros oídos espirituales, nuestro corazón, la seguimos poniendo delante de ti para seguir escuchando tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta mañana, hermanos, el tema está reflejado en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10. Así que ahí estoy proyectando también en la pantalla para que algunos que no tengan su Biblia a la mano, ¿no?, la podamos juntamente leer. Y el tema en esta mañana se titula Somos la obra perfecta de Dios. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10, donde Pablo está hablando. Dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y surge la pregunta aquí, ¿no?, cuando leemos este versículo que Pablo menciona. ¿Para qué fuimos creados? ¿No? ¿Para qué fuimos creados? ¿Para qué estamos aquí en la tierra? Entonces, aquí vamos a entender, ¿no? No solamente entender, sino que vamos también a apropiarnos de esta poderosa palabra sobre el propósito de Dios para nuestras vidas. Y como primer punto, vamos a ver el significado de Efesios. En forma general, decimos que este versículo de que enseña de que debemos aprender, como le dije, no solamente el significado que contiene estas palabras que el apóstol Pablo menciona, ¿no?, de manera que también podamos aplicarlo en nuestras vidas para el provecho de nuestra edificación y crecimiento espiritual. Así que el apóstol Pablo, hermanos, en esta mañana nos exhorta, ¿no?, a través de este verso a nosotros como cristianos y nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y en estas pocas palabras, hermano, Pablo nos hace ver tres grandes bendiciones que recibimos por parte de Dios. Dice la primera parte, que somos hechura de Dios. ¿Y eso qué significa? Significa, hermanos, que somos la obra maestra creada de la mano de Dios. Somos la obra maestra de un escultor, o digámoslo también así, de un alfarero,
está creando algo hermoso a su manera. Somos hechura de Dios. Somos hechura del Creador. Pero también otra bendición dice que fuimos creados en Cristo Jesús. Y esta bendición, hermano, nos dice que al recibir a Cristo somos nuevas criaturas, ¿verdad? Creadas ahora, pero en Él, en Cristo. Y otra bendición es que Dios, dice, lo dispuso de antemano. Este nuevo nacimiento ya estaba desde antes predestinado, ¿no es cierto? Preparado para nosotros, para el propósito de Dios, para que juntamente con Cristo, como iglesia, llevemos a cabo las buenas obras del plan perfecto de Dios. Mire qué bendiciones encontramos en este versículo. De manera que Dios, hermanos, ha establecido, como dice su palabra, desde tiempos atrás en su propósito, la unión más sagrada. Y de esta unión nace, hermanos, la iglesia de Jesucristo. La unión entre los creyentes y Jesucristo. La cual tiene, hermano, la iglesia la responsabilidad de reproducir la vida de Cristo. Donde tenemos, hermano, la responsabilidad de exponer las obras de Cristo. La iglesia tiene la responsabilidad de predicar lo que Dios ha hecho aquí en la tierra. Así que veamos, hermano, a continuación el significado un poco más ampliado de cada una de estas bendiciones, ¿no? Que contiene Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice que nosotros somos hechura suya y hemos sido creados en Cristo, dice. ¿Y qué significa? La palabra aquí en Efesios 2:10 nos proclama, hermano, la bendición de que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. ¿Y qué significa el ser creados en Cristo Jesús? Porque esto representa una bendición para nosotros. Y si buscamos el versículo, hermano, quizás en otras traducciones, versiones, podemos significado de esas palabras. Por eso decimos aquí en Efesios 2:10, en una versión diferente, dice, nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. ¿Y esto qué representa, hermanos? El significado de este versículo, hermano, representa una bendición para usted, para la iglesia. Porque Dios nos creó, hermanos, en unión con Jesucristo, para que juntos a Él hagamos el bien. Tal y como el Creador lo planeó con anterioridad, como dice su palabra. También, hermanos, el gran significado de estas palabras es que Dios dice que nos creó nuevamente, pero ahora en este nuevo nacimiento tenemos una vida en Cristo Jesús, unidos juntamente con Él. Y en esta misma carta, hermanos, de los Efesios encontramos además que pudiéramos recibir de esta gran bendición. Dios llevó a cabo primero una selección. Es decir, fuimos nosotros escogidos. Fuimos nosotros elegidos entre muchos. Dice Efesios 1:4. Dios nos escogió, dice, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió en Cristo. Desde antes de la fundación, ya estaba predestinado que tú y yo perteneciéramos a la fila del Señor. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin defecto.
unidos juntamente con el verdadero. Quiere decir que estamos en Cristo. Estamos unidos juntamente con el verdadero. Estamos unidos por Dios junto a su Hijo, a quien Dios le muestra y le participa de todos esos planes y obras. ¿Recuerdan cuando en una oportunidad Jesús pudo manifestar, ¿no?, ante sus discípulos en Juan 5:20 y le dijo, pues el Padre ama al Hijo y le hace partícipe de todas sus obras y le hará partícipe de cosas mayores todavía? De modo que ustedes mismos quedarán maravillados. En San Juan 5:20 lo podemos ver eso. Pero, hermanos, más que maravillados o asombrados por estas revelaciones de Jesucristo, debemos dar gloria a Dios y al Hijo en todo momento, porque en realidad nada hicimos para merecer estas bendiciones. Debemos, además de velar y obedecer al Señor en todos sus mandatos. De manera que al creer en el Hijo, nacemos de nuevo y estamos en Cristo. Mire, qué importante eso. Nacemos de nuevo y estamos en Cristo. Que estas palabras, hermano, usted los pueda tomar conscientemente de lo que dice la palabra del Señor. Sean reveladas a tu espíritu, hermano, y penetren en lo más profundo de tu corazón. Pero también dice la palabra que estamos en Cristo. Y cuando leemos en Efesios la palabra en Cristo, esta expresión nos dice que en Él, estamos en Él, por su gracia. Ciertamente Dios nos justificó para que podamos estar en su presencia. Y eso es tremendo, hermanos. Por lo que debemos tener cuidado de no echar por tierra esa tan grande bendición. Dice que el que está en Cristo debe dejar de estar bajo la condenación santa y justa de Dios. Y por lo tanto pasa a ser un hombre salvo. Usted y yo somos salvos por la gracia de Dios. Y estamos en Cristo. En Cristo. No estamos fuera de Cristo. Recuerde eso. Y para poder, hermano, estar en esa condición, Dios dice en su palabra que también nos santificó. Santificó a su pueblo. Porque el hermano no puede estar en comunión con alguien que no es santo. Y con esto también debemos tener claro que no somos perfectos, por supuesto, pero estamos en el perfecto, en Cristo. Seguimos y buscamos al que sí es perfecto, Cristo Jesús. Mas, sin embargo, debemos cuidar, hermanos, al estar en Cristo, debemos cuidar la santidad, esa santidad que Dios nos ha dado por medio de la justificación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a permanecer en Cristo? ¿Y cómo debemos cuidar esa santidad que Dios nos da al estar nosotros en Cristo? Apartándonos, hermanos, de la tentación, del pecado, y no practicarlo. Si erramos a lo correcto, debemos entonces arrepentirnos de corazón y llevar todo a la luz de Jesucristo, porque Él lo sabe todo. Porque Él escudriña nuestros corazones, lo más profundo de nuestro ser. ¿Cómo debemos cuidar esa santidad de estar en Cristo? Manteniendo, hermanos, la comunión espiritual con Dios, Padre y su Hijo Jesucristo. Orando, leyendo su palabra de Dios, edificándose constantemente. No cuando se me antoje, sino siempre, constantemente, manteniendo la comunión espiritual. A donde quiera que vayas, a tu trabajo, cuando visites a tus amigos, cuando tengas tus reuniones sociales,
debes mantener esa comunión espiritual con Dios. Y otra cosa que debemos mantener la santidad, porque estamos en Cristo, es dar gracias al Señor, glorificándolo, adorándolo y alabándolo en todo momento. No solamente cuando tengamos reuniones de la iglesia, sino en todo momento, porque eso es lo que nos manda el Señor, alabar a Dios en todo momento y en todo tiempo. Y cuando se nos dice que estamos en Cristo, hermanos, debemos tener la esperanza que un día seremos glorificados, por supuesto. Mire, o lea ahí en Colosenses capítulo 1, 27. A quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria, a quien nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Dios le quiso dar a conocer, dice, la gloriosa riqueza de ese designio que encierra, de ese plan para todas las naciones. Y ese plan, ese designio, ese secreto es Cristo, que está entre nosotros ya. Y que es la esperanza de la gloria de nuestras vidas. Así que también, de manera que Dios, hermanos, no puede abandonar a los redimidos en la tumba de la muerte eterna. Los que estamos en Cristo, nosotros, y los que duermen en Él, en Cristo, vivimos para esperarlo, para esperar verlo descender, hermanos, de los cielos a buscarnos y llevarnos juntamente con Él. Pero también somos, dice, su creación para buenas obras. Y eso que indica, hermanos, que el sacrificio que Jesús consumó en la cruz del Calvario, que vino a morir en la tierra por ti, por mí y por toda la humanidad, es para que recibamos a través de él salvación, justificación y redención. Y aún más, dice, para que seamos partícipes junto con Cristo de obras buenas. Y para estas obras, hermanos, como dice la palabra, fuimos escogidos antes de la creación del mundo y para habitar en el reino de Dios. Hermanos, no pasemos por alto esta gran verdad y apropiémonos de esta palabra que menciona Efesios. Solo que con la sabiduría, hermanos, y el entendimiento que en Cristo ya no vivo yo. Y eso debe ser su expresión de que como cristianos ya no vivimos para nosotros. Ya no vivo yo, dice su palabra, pues Cristo es el que vive en mí. Y Dios preparó, hermanos, un montón de buenas obras que tendrían que realizarse para que su reino avanzara en esta tierra. Y podemos decir que Dios te ingenió de una manera muy específica para que realizaras no todas, sino solo algunas de las muchas buenas obras que hay que realizar para avanzar a su reino. Es decir, que cada creyente fue creado de una manera especial, de una manera específica, para realizar un trabajo específico dentro del reino de los cielos, dentro del plan de Dios. Aquí, Dios te creó a ti para realizar obras específicas. Y aquí es donde entra el tema maravilloso, hermanos, del cuerpo de Cristo.
somos, como iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Así que cada miembro del cuerpo tiene su asignación, su trabajo que hacer en el reino de Dios y para avanzar en el reino de Dios. El punto es que no todos los miembros tienen que hacer todos los trabajos, sino que cada miembro fue diseñado y asignado a un trabajo específico, donde yo no tengo la habilidad o no lo puedo hacer. Hay otros miembros del cuerpo de Cristo que lo pueden hacer. De igual manera, lo que los otros miembros no lo pueden hacer, yo sí lo puedo hacer. Y si yo me empeño a hacer aquello por lo cual Dios me diseñó y todos los otros miembros hacen lo mismo, ¿qué va a pasar? El cuerpo, hermanos, se va a fortalecer. Y no solamente se va a fortalecer, sino que va a crecer. Y así poder avanzar y cumplir el plan de Dios. Para eso hemos sido creados, para buenas obras. Usted se preguntará, ya, ¿pero qué obras está hablando de repente, mi hermano? Entonces, hay obras que se pueden y se hacen aquí en la tierra. Y Dios nos ha dado la oportunidad para poder hacerlo. Tenemos obras de visitar a los enfermos, visitar a los presos, atender a las viudas, salir a predicar. Hay otros que tienen cualidades para dar capacitaciones, ¿cierto? Otros para trabajar o disipular a los niños, disipular a los jóvenes. Otros tienen el ministerio de la oración, de la hospitalidad, y así. Dios, hermano, va a escoger a aquellas personas que tienen esas cualidades y características para este trabajo específico. Pablo también menciona, hermanos, en Efesios 2:10, que dice que somos hechura de Dios. Y veamos, hermano, cuál es el significado, ¿no? Que representa la palabra hechura de Dios. Y analizando, es conveniente, hermano, saber que la palabra hechura en el texto griego significa poiema. Así se escribe, ¿no? Poiema. Por ahí más o menos traté de pronunciarlo, pero es poiema, ¿no? Y este término griego tiene varias connotaciones, ¿no? Entre las que se nombra, ¿no? Como hechas, como hechura, para trabajar, una cosa hecha, una obra, una mano de obra, lo que se ha hecho. Eso no significa. Entonces, de lo anterior, hermanos, se podría definir entonces que hechura significa la obra de Dios como creador. Por lo tanto, nosotros somos, la iglesia, somos la obra de Dios, del creador. Incluso en una traducción, una nueva traducción diferente, como la traducción viviente de la Biblia en Efesios 2:10 dice que somos la obra maestra de Dios. Le estoy mencionando la otra versión. No está en pantalla, pero he podido corroborar que donde dice que en Efesios 2:10 lo menciona que somos la obra maestra de Dios. O sea, somos el poema de Dios. Y cuando, hermanos, un poeta se siente inspirado, es cuando escribe un poema. Y cuando Dios, hermano, escribió el poema que eres tú, no lo hizo de mala gana. Dios sintió, dice, una gran emoción, alegría, inspiración cuando escribió el poema.
ese poema que eres tú, mi amado hermano. Y eso a mí personalmente me anima, me da una fortaleza y me hace saber que Dios me ama y me creó con un propósito. Y a propósito, y que Dios lo hizo intencionalmente y que Dios estaba inspirado cuando Dios a mí me creó. Porque soy un poema de Dios. Y así, hermanos, debes entenderlo, que Dios, el creador, el alfarero, el poeta, se inspiró para hacerte a ti, tal cual eres. Qué emoción, qué alegría, qué inspiración tuvo Dios para poder inspirarse en mi persona. Y un poeta, hermanos, escribe un poema para impactar a otros. No escribe un poema y se queda con el poema, ¿no? Para que nadie lo vea. No, un poeta quiere que todo el mundo se dé cuenta de su poema, ¿es cierto? Porque se siente orgulloso de su creación y quiere impactar a otras personas a través de esta obra maestra. Entonces, hermano, cuando Dios creó este poema que eres tú, lo hizo con el propósito de impactar, para impactar a otros. Y de eso, hermanos, habla Pablo aquí en Efesios, cuando dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y Dios escribió el poema que eres tú para impactar a otras personas. Y aquí nace una pregunta importante para reflexionar. ¿Impactas a otras personas cuando pones en práctica las buenas obras que el Señor dispuso para que hicieras? Creo que esto es muy parecido cuando Jesús dijo en una oportunidad, cuando los hombres vean tus obras, que glorifiquen al Padre que está en el cielo. Y Dios, hermanos, escribió el poema que eres tú, con el propósito de impactar a otros. ¿Y cómo lo impactas? Bueno, cuando pones en práctica las buenas obras que Dios dispuso desde antes, dice, para que hicieras. Ahora vamos entendiendo, creo, el versículo, mucho más. Debes vivir tu vida de tal forma que cuando otros lean el poema que tú eres, van a preguntar, ¿quién es el autor de tu vida? ¿Quién es el autor de ese poema tan hermoso? Entonces, con tu poema van a ser atraídos al autor del poema y van a preguntar, ¿quién es ese genio? ¿Quién es el autor de ese poema? Cuando la gente, hermanos, te ve poniendo en práctica las buenas obras de que Dios dispuso que hicieras, deberían buscar a Dios, el poeta del poema que eres tú. Pero el significado no queda allí, hermanos, sino que fuimos creados para buenas obras en Cristo, para que podamos reproducir en el mundo el carácter y el amor de Dios, para poder reproducir y exponer las obras benditas que Dios ya preparó de antemano. Así que somos la obra de Dios para ser usados por Él. Mire lo que dice, lee ahí Romanos 1:20.
porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. Romanos 1:20. Nos dice que somos las cosas hechas para dar testimonio del poder de Dios, de forma que nadie se excuse y lo niegue. Y nos corresponde, hermanos, como cristianos, como Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Sureste, dejarnos usar, dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios y poner en práctica las obras de antemano que Él ya ha dispuesto para nosotros. Una vida espiritual cristiana madura estará determinado por el grado de relación personal que tengamos con Cristo Jesús. De igual forma, esta fidelidad se verá reflejada en nuestro ministerio para el Señor. Tú eres la creación armoniosa, hermosa, encantadora de Dios. Eres su poema. Tengamos ese hermano en gran estima. El que seamos considerados hechura de Dios, obra del mejor y más grande diseñador, obra del más importante artesano. Somos la obra perfecta de Dios. Y concluye, hermanos, en decir que lo primero a saber es que somos, además de hechura de Dios en Cristo, un poema de Dios que se inspiró en ti cuando te creó. Y eso debe animarte y fortalecerte, saber que Dios te ama con un propósito. Segundo es que estamos en Cristo. Por tanto, nuestra vida debe reflejar una vida en santidad. Que caminemos con los ojos dirigidos al Señor, donde tengamos que obedecer y hacer su voluntad en el lugar que nos corresponda. Tercero, Efesios 2:10, hermano, nos dice que ya Dios ha decidido y preparado para nosotros realizar esas buenas obras. Nos queda a nosotros obedecer como miembro de la Iglesia Alianza Cristiana Misionera Sureste y cumplir la misión de andar en ellas. Cada miembro de la Iglesia de Jesucristo tiene una función en particular, recuerden, dada por quién, no por el pastor, no por los líderes, sino dada directamente por Dios para andar en ellas. ¿Estamos cumpliendo ese rol, esa función, el ministerio que Dios te ha dado? Todos los miembros unidos, hermanos, en Cristo vienen a ser como el cuerpo, recuerda, cuya cabeza es Cristo. Y el resto de los miembros del cuerpo va a tener que ejercer una función para lo cual fue creado. Nadie debe estar fuera del cuerpo. El brazo haciendo otra función que no le compete fuera del cuerpo. O la cabeza o una pierna. Todos estamos dentro del cuerpo de Cristo, bajo la autoridad de Cristo. Cada uno, hermano, como dice Corintios 12:27, voy a leer, cada uno de ustedes es parte de la iglesia y todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Como miembros del cuerpo de Cristo estamos sujetos a obedecer lo que la cabeza ordene. Es decir, que ningún miembro de la iglesia puede gobernarse a sí mismo y decidir su función a realizar, menos aún que buenas obras que debe hacer. Que Dios le bendiga, hermanos, y recuerde, somos la obra perfecta de Dios. Efesios 2:10. Vamos a orar. Nuestro amado Padre,
nuestro creador, nuestro poeta. Gracias, Señor. Nos haces entender cómo es que fuimos creados, con qué propósito. Pero nos damos cuenta, Señor, que tu amor inunda, Señor, nuestras vidas. Que ese amor incomparable de crearnos para las buenas obras nació de ti. Te amamos por eso, Señor. Y nos sentimos amados por ti, porque somos hechura suya. No somos una casualidad como el mundo, la filosofía, de repente nos muestra, sino que somos una hechura tuya, una creación, un poema, que desde antes tú ya lo habías predestinado. Y nuestras vidas están aquí, Señor, presentes delante de ti, inclinados para servirte, Señor, para seguir andando en las buenas obras que tú has dado a conocer a tu iglesia. Danos fortaleza, Señor, en tu Espíritu Santo, y ayúdanos a caminar en la senda correcta, obrando a favor del reino de Dios y extendiendo tu palabra a los corazones sedientos en este mundo. Gracias porque eres el creador amoroso de nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén.